esta mañana veía y leí en los diarios, hay una nota que ha circulado en todos los diarios nacionales, sobre una entrevista que le hicieron a un importante funcionario del gobierno, que esta mañana decía en uno de los programas de la televisión, que daba una información muy agradable, porque dice que el gobierno va a hacer todos los esfuerzos posibles para mantener los subsidios. Claro. Y eso es una gran noticia. Eso es como tú llevarle un vaso de agua fría en un desierto a un sediento, por ejemplo. Porque en una situación tan difícil como está viviendo el mundo y sobre todo la gente pobre, y en especial aquí en República Dominicana, que usted le diga, no te preocupes, que el subsidio al gas, el bono gas se te va a mantener. El subsidio con la tarjeta se te va a mantener. Que están los planes ahí de los programas sociales que lo vamos a mantener. ¿Sabes? Son buenas noticias. Ojalá, entiendo yo, que eso sea así. Porque, al efecto, como decía, la gente pobre de este país, los pobres son muchos y son más y se multiplican cada día. Entonces, si usted logra por lo menos mantener esos cordones de miseria, esa pobreza, por lo menos con ese aliciento, esa pequeña ayuda, eso es grandioso, porque cuando una gente no tiene que comer, por ejemplo, es difícil. El hambre es mala consejera. Y además no podemos perder de vista algo, Darío y público. El tema del subsidio como tal, sobre todo en una época atravesando el túnel de la pandemia, tiene un componente esencial, el tema de paz social, el tema de la estabilidad familiar, porque tú estás tratando de darle una estabilidad a una familia que pasando por un proceso con el tema del COVID-19, ¿verdad? Vio reducida en el tema, recordemos que la economía informal de nosotros en la República Dominicana tiene un alto número, estamos hablando de un 63-64%. Sí, y creo que más, y que va subiendo, porque a medida que la situación económica se agrava, ahí voy. Entonces esa es una brecha que se va abriendo y va subiendo. Se ha ido ampliando esa brecha, sí, producto del propio pandemia. En 1918 no teníamos un fenómeno así, se repite en el 2019, 2020, y ¿qué hemos podido tener? Una suerte de enfrentamiento frente a vicisitudes ciertas que te genera ese cierre de esa cadena productiva que es la República Dominicana, y nosotros teníamos obviamente muchos retos frente a economías que son un poco más fuertes que nosotros. Nosotros, fue como decía ahorita, como economía dependiente, no había una suerte de recursos que nos permitiese sortear algunos eventos como pudiese tener economías que son fuertes, y no quisiéramos compararnos con ellas porque sería un total irrespeto en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene una suerte de proteccionismo, ¿verdad? Comparando con la de Brasil, por ejemplo. O Brasil, por ejemplo. Sí. Estamos hablando de una media isla en la mitad del Caribe, que es una economía dependiente, que vive del turismo, que se cerró, que vive del tema de las remesas, que fue un aliciente fundamental, porque esas economías que son fuertes empezaron a darles a sus habitantes, donde había muchos dominicanos, aportes importantes, y esas remesas empezaron a llegar. Los 3 trillones de dólares que puso en movimiento el gobierno norteamericano, ¿verdad? Que se regó en toda América Latina, en todo el mundo, claro, y que obviamente a nosotros nos benefició mucho porque la diáspora de nosotros en Estados Unidos es masiva, sí, y esas remesas vinieron. Ese fue una de nuestra parte de la tabla de salvación con el asunto de la pandemia. Por eso se aplica más lo que bien tú dices, ese acertado comentario de las ayudas sociales, sobre todo en épocas como esta, porque, y yo siempre he querido llamar la atención a lo que es el perfil de este gobierno, quizás en esa parte de esa preocupación como ciudadano, no ha llegado el comentario al oído cierto que hubiese permitido aprovechar el planteamiento de que este gobierno es de redención social, sí, redención económica, redención salud. Que no te vayan a confundir la redención con la reelección. No, redención. Sí, la gente dijo que... Si tú apostabas a lo que es la continuidad democrática, sí, como tal, que sí la hay, pero yo te digo, del ejercicio de la democracia, tú no estás asumiendo el Estado en una condición normal. Ajá. Tú le estás asumiendo el Estado en una condición histórica. Por eso decía, la última pandemia en 1918, 2020, 100 años, sí, donde los elementos que tú vas a manejar como Estado no son de continuidad, son de redención. De redención, ahí entra la redención. Ahí entra el tema de tú poder redimir una población, exacto, que acogotada por una pandemia está tratando de salir
de un escenario bastante hostil. Entonces el tema de los programas sociales, ya para poder cerrar el tema y no y poder aprovechar el tiempo, su utilización en una época como esta es vital. Definitivamente, sí. Así es. Usted me decía, a propósito de ese tema, que usted quería hacer, compartir con nosotros una intervención con algo que a todos nos va a ser de mucho interés, y es el tema de la salud, los hospitales y el tema de los medicamentos de alto costo. Medicamentos de alto costo. Sí. Bueno, realmente yo lo que este comentario quiero más que sirva de como para llamar la atención del gobierno y todo el aparato oficial que conforma lo que se llama la salud pública. Yo como reportero he tenido la oportunidad, tuve la gran oportunidad de conocer todos los hospitales. Yo te puedo decir que conozco todos los hospitales de las 32 provincias. Y sobre todo los hospitales del Gran Santo Domingo, que es donde vivo. Las quejas que llegan hasta mí, y creo que ante muchos periodistas, mucha gente que hace opinión pública, rompen los tímpanos, en el sentido de que la calidad hospitalaria, la salud, ha ido desmejorando. Hospitales que ya los equipos no funcionan, hospitales que hay que poner 2 pacientes en una sala, en una misma cama, porque ya parece que resulta pequeño o no sé qué está pasando. Hospitales que no le suministran los medicamentos a los enfermos, a los pacientes que están ingresados. ¿Los medicamentos de alto costo? No, esos son los medicamentos normales. Okay. Alto costo, vengo detrás de eso, otra cosa. Muy bien. Hospitales donde la calidad de la atención se pone peor cada día porque parece que médicos y el personal paramédico que trabajan en esos centros hospitalarios parece que los pacientes o los familiares de los pacientes le están pidiendo un favor. Médicos que el gobierno le paga para que atiendan a sus pacientes están haciendo lo que les dé su gana en los hospitales. No hay medicamentos, como dije. Es una queja que cada vez se hace más grande. Necesitamos que los ejecutivos que manejan la salud del Estado, la salud pública, se empeñen más en mejorar las condiciones de los pacientes en ese sentido. Pero si usted habla de pacientes con enfermedades catastróficas, dígase cáncer, diabetes, hipertensión arterial, personas con problemas de demencia, problemas de salud mental y de otras múltiples enfermedades que necesitan medicamentos y que esos medicamentos son de los denominados alto costo, eso se convierte en un drama humano. Digo que se convierte en un drama humano porque un medicamento que cueste 70,000 pesos o 50,000 pesos, que hay más costosos de ahí, a muchos pacientes que viven en barrios marginados, que no tienen ni siquiera, como literalmente podríamos decir en República Dominicana, ni en qué ni con qué caerse muerto. El gobierno tiene un programa que se llama Alto Costo que se los facilita. Pero hace más de un año, cerca de un año, que ese programa viene con muchas falencias, viene fallando. Viene fallando. Y ahora mismo está grave de muerte. Está en coma. Está como un paciente en coma ese programa porque no les están suministrando los medicamentos. ¿Y habrá alguna razón válida? Yo no entiendo porque Salud Pública, como todas las instituciones del gobierno, tiene sus presupuestos. No sé si fue que agotaron los recursos para ese renglón o qué, pero no lo pueden agotar porque, señores, los pacientes de alto costo, los pacientes con enfermedades catastróficas,
si usted no le administra ese medicamento, dicen los que saben, no yo, porque yo no soy médico, ese medicamento en el tiempo regular que dice el médico o que su patología lo demanda, entonces cuando se lo da después, no lo asimila. ¿Y qué pasa? El paciente se va a morir. Y no quisiéramos que esos pacientes se mueran. Pacientes pobres, pobrecitos, pobres de solemnidad, gente que no tiene ni con qué comer, no tienen nada, absolutamente nada. Entonces, ese programa que se llama alto costo, el gobierno tiene que darle más validez. Usted no puede pedirle a esos pacientes que se esperen. No, espérate. No, es que no se pueden esperar, por Dios. Es que eso no puede fallar. Eso tiene que estar ahí. Esos recursos tienen que estar ahí para que esos pacientes tengan esos medicamentos a tiempo. A tiempo, porque si no se lo dan, le dicen, usted tiene que tomarse una pastilla en la tarde, después del almuerzo, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde esa pastilla, ese medicamento debe estar ahí, porque es que su salud lo demanda que sea así. Y es un asunto de la naturaleza o de la patología de ese paciente. Pero se ha descuidado mucho el programa. No conozco o yo desconozco las razones. Sería prudente que podamos nosotros traer a los responsables del área. Y que vengan a explicar cuál es la razón, o que nos den una llamadita un día, qué sé yo, mira, lo que está pasando es esto. Para nosotros entonces traducirle esa información a esos pacientes que necesitan de esa atención. Eso es así. Porque es grave, repito, es grave lo que está ocurriendo. Y ojalá el presidente Luis Abinader, que es un presidente que siempre he dicho, tiene buenas intenciones en hacer buen gobierno, pero necesita mucha ayuda. Necesita ayuda. Y parece que hay gente ahí que no sabe dónde, ni siquiera la dirección donde están los hospitales, porque nunca fueron a un hospital público. Entonces, caramba, por lo menos, preocúpense por eso, que eso, los gobiernos tienen que garantizarle la salud, al igual que la educación y muchísimos renglones más, servicios públicos sobre todo, a cada uno de sus ciudadanos.